Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Vamos a hablar del tema de los desencarnados. Hay distintos niveles, ¿no? Capas de parasitación, niveles, intensidades. Una de las capas que por ahí no se están valorando mucho es la presencia de desencarnados. Y la presencia de desencarnados puede pasar desapercibida siempre y cuando estos desencarnados no sean tan activos, no sean tan manipuladores, ni tengan alguna emocionalidad fuerte, intensa que los haya traído a este mundo. Estuve leyendo en videos anteriores a las experiencias, las sesiones del Dr. Kabouli. El Dr. Kabouli, hablaba en sus sesiones de algunos desencarnados que venían y que poseían el cuerpo de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hijos, y de alguna manera accionaban sobre ellos. Nosotros también en las sesiones vemos este comportamiento de los desencarnados muy influyentes, ¿no? Con una influencia muy fuerte sobre los vivos. En una sesión de una señora de 60 años aproximadamente, ella nos contaba que de pequeña sentía muchísimo miedo meterse a la ducha y que el agua le cayera encima. Un miedo terrible que obviamente los familiares lo primero que piensan, esta niña está loca, no sabe lo que le pasa, está mal de la cabeza. Después otro miedo grande que tenía de niña era cuando su papá se iba. Si su papá todas las mañanas se iba y se iba sin saludarla, ella entraba en una tristeza, en una angustia, en un llanto terrible. Y después el otro problema que tenía era un problema a nivel sexual. Ella cada vez que a nivel sensual tenía relaciones con hombres se cerraba muchísimo y no podía tener prácticamente la experiencia. Bueno, cuando vamos a hacer el proceso de visión remoto, de revisar un poco la vida pasada, nos encontramos una vida pasada en donde ella había sido prisionera. Ella, todo su grupo familiar y como gente de un pueblo, estaba prisionera en unos galpones, la tenían los soldados, hacía muchísimo frío, pasaba muchísima hambre, mucha tristeza, mucho maltrato, y cada tanto los soldados llevaban a todas estas personas y las metían en la ducha. Entonces en esa ducha, cuando hacía muchísimo frío, el agua salía helada, congelada, entonces era un sufrimiento terrible, insoportable estar ahí, o en pleno, cuando hacía calor, el agua salía hirviendo y los quemaba. Entonces a ella de alguna manera encripta ese recuerdo y se lleva ese recuerdo a sus siguientes vidas, de ese miedo del agua que de alguna manera en esta vida, en este cuerpo, le está activando ese recuerdo, está pasando a través del cuerpo astral y se está activando ese recuerdo de miedo, de angustia, de que eso que le está cayendo de arriba la va a lastimar. Después el tema de su padre, justamente en esa vida no logró despedirse de su padre y la mayoría de su familia terminan muertos en esa prisión donde estaban puestos. Entonces ella se queda siempre con eso que me faltó despedirme de mi papá, le queda como pendiente. Y el tema sensual después, los soldados en esa vida, en la noche, abusaban de las mujeres y también de ella, siendo que era una niña pequeña, de 12 años. Entonces ese miedo, esa agresión del hombre y de lo sexual, de alguna manera también se le filtra a esta vida. Ella está arrastrando muchas cosas y se le hacen muy, muy vívidos, muy presentes. Entonces ve a la relación, a la relación sensual y al hombre también en ese proceso como algo agresivo, algo que la va a lastimar. Y son todas energías, herencias que traemos de vidas pasadas. Después vemos que esta niña sufre enfermedades en ese lugar, muere joven, y ella cuando se desprende del cuerpo, más allá de la tristeza y las emocionalidades que se sienten, ella empieza a ver como el panorama desde arriba. Ella desde arriba empieza a ver a todas las personas y empieza a buscar un poco sus familiares perdidos que estaban en el grupo. Buscaba a su papá, no encontró a la gente. Y en esa búsqueda ella siente un alivio, dice, por fin ya no tengo el peso y el sufrimiento de este cuerpo que de alguna manera me estaba agobiando. Y empieza a sentir un tirón, como que algo la chupa, una energía que la succiona. Ella relata como una energía a la cual no puede resistirse. Cuando Alicia lo ve como telépata y con conocimiento y entendimiento como Alicia, se da cuenta que es un tubo, es como un tubo de succión, como una aspiradora. Te prenden la aspiradora cuando vos salís de acá.
Por eso hay que estar atento, porque te prende la aspiradora, esa aspiradora te succiona, vos te dejas ir, porque hay una creencia de que todo lo que me suceda del otro lado, los seres que actúan del otro lado, van a actuar de buena fe, van a actuar bien conmigo, porque me protegen, porque me quieren, porque son mis hermanos mayores, porque son seres de luz. Bueno, no justamente. Te aspiran, te chupan, te meten en una nave, te meten en estas cárceles astrales, en estos receptáculos, de alguna manera te duermen, te anestesian, te meten adentro de estos tubos, de estas envases, te duermen, te anestesian, y el próximo recuerdo, cuando seguimos avanzando en esa vida, el próximo recuerdo ya era un recuerdo de su vida siguiente cuando tenía 4 años. Por eso yo a veces digo que cuando vos querés acordar, entras de una vida a la otra y estás andando el triciclo. No es un chiste por ahí lo que digo, pero es bastante real, porque vos cuando volvés a tomar conciencia de la vida, a los 4 o 5 años ya estás andando en un triciclo y estás empezando a tomar un poco conciencia de la vida actual que estás transitando. Bueno, eso era por un lado. Después vemos otro caso también de una mujer que nos cuenta que su mamá se había tenido que casar con su cuñado. ¿Por qué? Porque su hermana muere joven, 27, 28 años, muere muy joven, y este viudo, de alguna manera, lo obligan prácticamente a casarse con la hermana de la fallecida. Ya habían tenido un hijo. Después, claro, ese hijo, con esta nueva madre, empieza a tener hermanos, hermanas. Y este hijo se vuelve abusador, un abusador sensual. Se vuelve un abusador sensual de esta persona. Después se vuelve un abusador sensual de la hija de esta persona. También se vuelve un abusador sensual de la hermana de esta persona que estábamos viendo en la sesión. Se vuelve en algo terrible el tipo. Claro, cuando vemos, de alguna manera vemos que esa persona tiene como desencarnado a su mamá, que se fue muy enojada con la familia por haber hecho casar al que era su esposo con su hermana. Tenía tanto enojo, tenía tanta ira que lo manipulaba a su hijo, al que había parido, para que abusara sensualmente de las hijas de su hermana y hasta de las nietas. Y no le importaba. Esta energía con la que se van muchos desencarnados puede ser muchísimas veces más trágica, más peligrosa que toda la interferencia junta que vos tengas de los seres. Porque a esta energía parasitaria al desencarnado tenés que sumarle la interferencia de los arcontes, las energías emocionales que te están torturando, la inercia y recuerdo que vos traes de vidas pasadas. Entonces es terrible que nosotros sobrevivir en esta jungla es terrible porque don Juan le decía a Carlos Castañeda, hay infinidades de fuerzas en este momento actuando sobre ti. Y bueno, son la sumatoria de toda esta fuerza de estos desencarnados. A veces los desencarnados simplemente están viviendo, pero no están interfiriendo, no están manipulando, porque eran personas que dentro de todo no eran personas que estaban tan parasitadas ni tan malas. Eran, entre comillas, buenas personas. Entonces vos decís, bueno, la interferencia de estos desencarnados es más sutil. Te pueden llegar a pasar algunas energías de algunas enfermedades que tuvieron, de algunos seres o desencarnados que ellos también tenían cargados, pero no entran en el juego de la manipulación. Lo peligroso del desencarnado es cuando entra en este juego de la manipulación y te está torturando la vida y te está tocando y alterando el entorno por una emocionalidad de venganza o de que él quiere disfrutar de algunas adicciones o de algunas situaciones sensuales. Entonces te empuja hacia la sensualidad, te empuja hacia las adicciones o te toca el entorno y te lastima el entorno familiar para lastimarte a vos indirectamente. Y no es menor esta parasitación, es una parasitación muy pesada que hay que tenerla en cuenta. Entonces, en mi proceso de mirarme y de limpiarme, tengo que estar atento que cualquier desencarnado que esté ocupando el cuerpo
mi cuerpo astral, etérico, físico, e interfiriendo, lo quemo, lo saco, lo echo. Se tiene que ir, no tiene que estar, no le corresponde. Tengo que tener muy presente eso. Aparte de que ya sabemos que los arcontes, los implantes, la demás energía actúan negativamente, pero también tenemos que darle importancia al peso del desencarnado. ¿Por qué? Porque bueno, tiene una intención el desencarnado, y si la intención es negativa, es muy persistente y es muy manipulador, susurra, dice cosas, te habla, te confunde. Si está enojado y tiene emocionalidades de venganza, y los vuelve loco a muchas personas con patologías, que son patologías pesadas de locura, que dice la psiquiatría, son estas voces también, aparte de las voces de los seres, las voces de estos desencarnados, que lo están trabajando para quemarle la cabeza, para volverlo loco. ¿Por qué? Porque viene de historias familiares, de herencias del pasado. El peso de la energía familiar en muchos casos es muy pesado, es muy difícil. La mayoría de las energías que limpiamos nosotros son las ataduras familiares, que vienen muy jodidas, vienen muy drásticas, muy pesadas. Entonces mi corte, yo tengo que hacer un corte de este grupo familiar. Muchas personas automáticamente se escapan del grupo familiar, se van, se cambian de país directamente, porque de esa manera cambian de esa cúpula que te envuelve, de esa cúpula familiar, de esa cúpula del pueblo, de esa cúpula de la ciudad, de esa cúpula del país, porque cada país tiene una estructura social, político-social, que también te está afectando, te está llegando. Entonces mucha gente, al cambiar de país, de alguna manera siente una especie de cambio, de renovación, pero un cambio en serio. ¿Por qué? Porque se está escapando un poco de esa energía que la aprisiona. Después muchas personas le empiezan a suceder a su grupo familiar eventos, cierto grupo de eventos que los obligan de alguna manera a venir de ese lugar de donde se habían escapado nuevamente, a instalarse a la casa de mamá y a la casa de papá, para quedar nuevamente debajo de la cúpula de parasitación. Es muy compleja la existencia, son muchísimas las energías que están actuando todo el tiempo sobre nosotros. No es volverse paranoico, hay que volverse realista con esto. La situación está así. Esto ya funciona así, yo ya estoy acá, yo me acabo de despertar, acabo recién de entender esto, entonces no tengo que volverme loco. Tengo que pararme, respirar y decir, bueno, esta es la situación, esto no lo voy a cambiar de un día para el otro, pero voy a empezar a hacer cambios. Los primeros cambios que tengo que empezar a hacer son los cambios en mí. Porque sobre lo único que puedo llegar a tener quizás control es sobre mí y sobre mi mente. Porque el drama ocurre acá adentro. Y empiezo este proceso de observación. Y me empiezo a proteger, y me empiezo a cuidar, y me empiezo a cuidar en el aspecto físico, en la alimentación. Me empiezo a cuidar de las emociones. Porque toda la emocionalidad que vos irradias pensando que enojándote con el otro lo vas a quemar energéticamente al otro, no. Todos los enojos y los desacomodes emocionales que vos tengas, al que lastima es a vos, porque vos lo estás generando. Entonces toda esa emocionalidad está pasando por vos, está atravesando todo tu campo celular biológico y lo va lastimando, porque por donde va la ira va arrasando. Por donde va la soledad, la tristeza, la angustia, la ansiedad, y va lastimando. Imagínense, lo primero que se envenena es tu sangre, esa sangre que está irradiando todo el traje biológico y que llega a cada rincón del traje biológico, y yo la estoy ensuciando y no lo tenés que permitir. No te lo tenés que permitir. Vos, sí, por respeto a mí mismo, no voy a dejar que esta energía lastime mi sangre y se haga mala sangre, porque esa mala sangre empieza a llevar mala información a toda mi estructura biológica, y la estructura biológica a nivel celular, de un día para el otro le empiezan,
que es de a poquito, porque este malestar es lento. Es un malestar que se instala y que dura años. Entonces la célula empieza a recibir siempre malas noticias. La célula le pregunta a la sangre cómo están las cosas y con la energía que le llega, negativa, pesada, de enojo, de ira, de ansiedad, de angustia, la célula dice, uy, la situación está mal. Entonces todo el cuerpo se empieza a estresar y todo el cuerpo se pone en una especie de estado de alerta. Tengo que estar alerta porque hay un peligro. Es un peligro que se inventó la mente. Es un peligro ficticio que me lastimó. Entonces empiezo a trabajar sobre lo que yo controlo, porque este peligro ficticio ya se instala, se normaliza y se hace parte de mi vida. Y no lo tenés que permitir, porque eso no es normal, no forma parte de tu energía. Esa es la energía, es una energía foránea que se está fabricando, que la está fabricando el implante mental. Entonces empezás a trabajar primero con esa capa muy físico-etérica, muy local. Y después que empezás a trabajar eso, te vas expandiendo ya mentalmente y vas a trabajar las otras capas de parasitación, de desencarnados, de implantes, de energías, de seres. Pero es muy importante este acto de voluntad, que tiene como puntapié inicial erradicar por completo todas las creencias, todas. Yo no me entrego energéticamente a ningún símbolo, a ninguna simbología, a ningún arquetipo. Es fundamental, porque eso va a ir cerrando y cortando cables y canales de conexión hacia los arquetipos. Y el arquetipo va a dejar de succionarte energía. Y esa es la primera etapa, ese corte mental. Después, tu autoprotección, tu cuidado, empezar a quererte, y más cuando no te quisiste nunca. Cuando te rechazaste, empezás a aceptar las cosas que te gustan hacer. Ese es el cambio, y es gradual, y lleva tiempo, y lleva mucha observación, y no hay que ponerse ansioso ni nervioso, porque hemos estado 600.000 años durmiendo, y ahora en 6 meses no vamos a cambiar la inercia energética que traemos de vaya a saber cuántos miles de encarnaciones. Esto tiene que ser gradual, el cambio tiene que ser gradual, para que se asiente, para que se establezca, para que vayamos armando cimientos que sean firmes, que sean fuertes, y nos podamos parar en esos cimientos y no se nos mueva la estantería. Los seres saben eso y van a ver eso, y cuando vean eso van a volver a hacerte la vida cuadrito para que vos te frustres, para que digas, no, este camino está equivocado. Los seres justamente te van a ir ahí, te van a ir a cazar, te van a ir a meter miedo. Porque cuando vos estás dormido y estás en piloto automático, que vas a la iglesia y tenés las creencias normales y sos una persona normal, te está manejando la inteligencia artificial de la Matrix. O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo. Vos sos la oveja obediente que va a hacer recorrido, sale del corral, entra del corral. Ahora, cuando vos te salís y empezás a hacer estos ejercicios, ya la inteligencia artificial de la Matrix no te puede manejar. Entonces empiezan a bajar los arcángeles a tratar de joderte la vida y hacerte la vida a cuadritos. Porque no quieren justamente que vos instalés certeza y confianza en vos mismo, porque le estás cerrando la puerta o la conexión y los filamentos de energía por donde ellos te chupan la energía. Un gran abrazo, chao.